En una declaración sin precedentes, Nicolás Maduro ha admitido la existencia de irregularidades significativas en las recientes elecciones de Venezuela, un reconocimiento que sacude el panorama político del país. Esta revelación llega una semana después de que los ciudadanos venezolanos manifestaran su deseo de cambio en las elecciones. Un clamor que resonó fuerte tras años bajo un gobierno de mano dura. Te invito a suscribirte y a seguir este video hasta el final, para apoyar al pueblo de Venezuela por su libertad. Este giro sorprendente se produce en un contexto donde, hasta hace poco, el discurso oficial negaba cualquier anomalía. María Corina Machado, una destacada líder de la oposición, había informado que según el 73.2% de las actas, la oposición estaba claramente adelante. Sin embargo, Maduro inicialmente refutó estos números, proclamando que él había ganado con el 51.2% de los votos, desacreditando los resultados publicados por sus adversarios políticos. El tiempo transcurrido desde el día de la elección ha sido tumultuoso, con debates intensos, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la legitimidad del proceso electoral. Ahora, 7 días después, Maduro sorprende al país y al mundo al declarar que acepta que hubo fallos en el proceso electoral, insinuando además que está considerando seriamente su futuro político y personal fuera del liderazgo nacional. Este cambio en su postura no solo plantea un momento decisivo para él como líder, sino también para Venezuela como nación. Con la admisión de fraude, se abren nuevas interrogantes sobre la transición política y la restauración de la fe en las instituciones democráticas del país. El reconocimiento de Maduro de las fallas en el proceso electoral podría ser el primer paso hacia un proceso de diálogo y reconciliación nacional que muchos esperan conduzca a una reforma significativa y a la estabilización de Venezuela. La población venezolana, que había expresado su descontento y esperanza de renovación a través del voto, ahora observa cautelosamente los próximos movimientos de su aún presidente. Este acontecimiento no solo redefine la carrera política de Maduro, sino que también podría marcar el comienzo de una nueva era en Venezuela, potencialmente poniendo fin a un periodo de gobierno que ha estado marcado por controversias y desafíos económicos profundos. La situación sigue desarrollándose, y todos los ojos están puestos en cómo Maduro manejará las consecuencias de su reciente declaración y qué implicará esto para el futuro de Venezuela. En una serie de eventos que marcan un posible punto de inflexión en la historia política de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente en funciones, parece estar enfrentando una serie de desafíos sin precedentes que podrían alterar su permanencia en el poder. Estos acontecimientos se precipitaron durante el fin de semana cuando, en un acto que simbolizaba un cambio significativo en la dinámica política del país, el partido liderado por María Corina Machado logró movilizar un considerable apoyo popular en las calles de Caracas, la capital de la nación. El sábado pasado, en particular, se convirtió en un claro indicativo de la menguante influencia de Maduro, cuando su gobierno intentó, sin éxito, detener y sofocar las manifestaciones pacíficas lideradas por la oposición. A pesar de las previas declaraciones del régimen prometiendo una dura represión, las fuerzas de seguridad presentaron una notable falta de respuesta. Las imágenes que circulan muestran a policías y militares retirándose sus chalecos antibalas y uniformes, en un acto simbólico que parece sugerir una deserción en masa y una renuencia a seguir apoyando al régimen de Maduro. Este debilitamiento del apoyo interno se ve exacerbado por reportes de Francisco Belaúnde, un reconocido analista internacional, quien informa que Maduro está considerando urgentemente sus opciones para abandonar el cargo. A una semana de las elecciones, donde la tensión ya era palpable, el panorama se ha vuelto aún más crítico. Belaúnde sugiere que Maduro podría estar evaluando destinos potenciales para el exilio como Brasil, Colombia o Rusia. Este último, un país con el que ya tiene planificado un viaje oficial que podría ser más que una simple visita de Estado. Además, la disminución en la intensidad y frecuencia de las publicaciones en las redes sociales de Maduro desde el sábado es notable. La disminución en su actividad online y la naturaleza de sus publicaciones reflejan un líder que parece estar perdiendo la batalla tanto en el ámbito digital como en el real. La aparición de María Corina Machado y Edmundo González en las redes sociales, donde se presentan como voces de liderazgo y cambio, contrasta fuertemente con la actitud cada vez más retraída de Maduro.
Las calles de Venezuela, por su parte, se han transformado en escenarios de esperanza y demanda de cambio. Los ciudadanos, que durante años han enfrentado crisis económicas, escasez y represión, parecen estar cerca de ver un cambio significativo en el liderazgo del país. Este conjunto de eventos no solo señala un posible final para la era de Maduro, sino también el inicio de un periodo de reconstrucción y posiblemente una transición hacia una gobernanza más democrática y transparente. En este contexto, la situación en Venezuela es observada de cerca tanto por actores internacionales como por la diáspora venezolana, ansiosos por entender cómo evolucionarán estos eventos y qué impacto tendrán en la región y más allá. El posible exilio de Maduro, las negociaciones con la oposición y el emergente liderazgo de figuras como María Corina Machado y Edmundo González son elementos que definirán el futuro inmediato de un país en la encrucijada. En un reciente giro de los acontecimientos, Nicolás Maduro parece estar afrontando una situación cada vez más insostenible al frente de Venezuela. Apenas ayer, intentó mostrar transparencia mediante la publicación de imágenes de cajas de cartón que supuestamente contenían actas electorales revisadas, en un intento por apaciguar las crecientes demandas de la Unión Europea y de otros observadores internacionales que exigen una auditoría completa de los resultados electorales. La mayoría de los países de la Unión Europea ha aumentado la presión sobre Maduro, exigiéndole la publicación completa de las actas electorales tras una semana de intensa especulación y reclamos sobre la legitimidad de los resultados. En respuesta a esta presión internacional y reflejando lo que muchos ven como un reconocimiento tácito de su derrota, las apariciones de Maduro en las redes sociales han disminuido drásticamente, mostrando una retirada notable en su presencia pública y comunicacional. Los pocos mensajes que ha publicado recientemente evitan mencionar directamente su posición como presidente, enfocándose en cambio en elogiar tibiamente el papel de los militares. El panorama se complica aún más con las acciones de grupos como Anonymous Venezuela, que han estado publicando imágenes de los pocos militares que aún muestran lealtad al régimen, en un intento por exponer la fragmentación y la falta de apoyo uniforme dentro de las Fuerzas Armadas. En este contexto de creciente aislamiento, se ha reportado que Maduro podría estar planeando su salida del país. Conversaciones con una cadena de televisión peruana revelaron declaraciones de un analista político que sugiere que países como Brasil y Colombia podrían estar facilitando la preparación de un eventual exilio para Maduro. Este posible plan de huida se ha convertido en un tema candente en varios medios internacionales, incluyendo el periódico argentino Clarín, que enfatiza que actualmente no se debate la permanencia del régimen chavista, sino más bien cómo se facilitará una salida digna para Maduro y para los altos mandos militares implicados en numerosas violaciones de derechos humanos y corrupción. Además, este domingo 4 de agosto se ha reavivado el debate sobre la posibilidad de otorgar amnistía a algunos miembros del régimen, una propuesta que había surgido durante la campaña electoral por parte de algunos sectores de la oposición. La idea es ofrecer amnistía para anular ciertas acusaciones graves, como un medio para facilitar una transición política más pacífica y menos vengativa. Este conjunto de eventos pone de manifiesto la profundidad de la crisis política en Venezuela y cómo las presiones internas y externas están moldeando el posible final del mandato de Maduro, marcando un momento crítico que podría definir el futuro del país en los años venideros. En el escenario político venezolano actual, Nicolás Maduro se encuentra en un momento decisivo que podría marcar el fin de su era como presidente. Tras una semana de intensas especulaciones y presiones, tanto nacionales como internacionales, Maduro ha dado señales de reconocer las irregularidades durante las recientes elecciones presidenciales, aunque aún no ha emitido una confirmación oficial. Este reconocimiento tácito ha coincidido con informes que sugieren que Maduro podría estar considerando seriamente abandonar el Palacio de Miraflores y exiliarse, aunque el destino específico sigue siendo un enigma. La posibilidad de que Maduro enfrente cargos ante la Corte Penal Internacional ha sido discutida abiertamente por líderes de la Organización de Estados Americanos, OEA, lo que añade una capa de urgencia a su situación. Esta combinación de presiones internas exacerbadas por el clamor internacional por justicia y transparencia electoral complica aún más su posición de poder. En el frente doméstico, la represión hacia las manifestaciones populares ha alcanzado niveles alarmantes.
Según declaraciones de Maduro, alrededor de 2.000 personas han sido detenidas, con amenazas de encarcelamiento y tortura para disuadir a los manifestantes. Sin embargo, estos esfuerzos por controlar la disidencia han sido ineficaces, incluso con el apoyo de fuerzas extranjeras como militares rusos, paramilitares cubanos y soldados bolivianos. La resistencia del pueblo venezolano no ha hecho más que fortalecerse, demostrando una resiliencia y un deseo de cambio que desafían la represión gubernamental. Mientras Maduro enfrenta este tumulto político, los líderes de la oposición, como María Corina Machado y Edmundo González, también se encuentran en una encrucijada crítica. La consideración de una amnistía para los miembros del régimen, sugerida durante la campaña electoral, plantea un dilema moral y estratégico. ¿Debería el pueblo venezolano aceptar una amnistía que podría acelerar la transición política y permitir una mirada hacia el futuro? ¿O deberían insistir en que se haga justicia por los años de abusos y crímenes perpetrados bajo el gobierno de Maduro? Esta pregunta no solo resuena entre los líderes opositores, sino en todo el país, ya que la decisión podría influir en la estabilidad y dirección futura de Venezuela. Por un lado, una amnistía podría facilitar una transición pacífica y evitar un derramamiento de sangre adicional, ofreciendo una oportunidad para reconstruir y reformar el país. Por otro lado, muchos ciudadanos y observadores internacionales sienten que la rendición de cuentas es esencial para garantizar que las violaciones de derechos humanos y los actos de corrupción no queden impunes, sentando un precedente para el respeto de la ley y la justicia en la Venezuela post-Maduro. A medida que se desarrollan estos eventos, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones tomadas en las próximas semanas y meses no solo determinarán el destino de Nicolás Maduro, sino que también configurarán el futuro político del país. Este periodo de transición crítica tiene el potencial de cerrar un capítulo de autoritarismo y abrir un nuevo capítulo de esperanza, reforma y cambio democrático, siempre que se manejen con prudencia, visión de futuro y un firme compromiso con los principios de justicia y equidad. En un punto crítico de su administración, Nicolás Maduro parece enfrentarse a una crisis política que podría desencadenar el fin de su mandato en Venezuela. Las semanas recientes han estado marcadas por una serie de promesas incumplidas y evasivas que culminaron con la esperada pero aún no oficializada admisión de fraude electoral por parte de Maduro. A pesar de las repetidas promesas de presentar las actas electorales que justificasen su victoria, lo único que ha ofrecido son vídeos que han hecho poco para disipar las sospechas de manipulación electoral. Este continuo retraso en la transparencia ha exacerbado la desconfianza no solo entre los ciudadanos venezolanos, sino también en la comunidad internacional. La oposición, encabezada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, se encuentra en la antesala del poder, y con ello surge la interrogante de si adoptarán políticas de amnistía una vez que asuman sus roles en el gobierno. Esta es una cuestión crítica que determinará la trayectoria de la nación en términos de reconciliación o retribución. La comunidad espera saber si estos nuevos líderes optarán por un enfoque conciliador que permita sanar y avanzar, o si insistirán en una rendición de cuentas exhaustiva para las presuntas injusticias cometidas durante el régimen de Maduro. Recientemente, se ha especulado que Maduro podría estar considerando huir de Venezuela, con Brasil como posible destino. Sin embargo, la participación de líderes regionales prominentes como Lula da Silva en facilitar un asilo político para Maduro parece poco probable dada la complejidad y las implicaciones políticas de tal decisión. Según Hola Perú, un medio que citó al analista internacional Francisco Belaúnde, se estarían llevando a cabo negociaciones que involucrarían a Brasil o Colombia, en las que se discutiría la posibilidad de ofrecer asilo a Maduro a cambio de su salida pacífica del poder y una garantía de impunidad. Este posible arreglo plantea dilemas éticos y legales significativos. Si Maduro obtiene asilo a cambio de su renuncia, esto podría tener un impacto considerable en la justicia y la rendición de cuentas por los años de presunta corrupción y violaciones de derechos humanos bajo su administración. La posibilidad de que Maduro escape de las repercusiones legales por sus actos mientras estuvo en el poder es preocupante tanto para los venezolanos como para la observación internacional, ya que podría sentar un precedente de impunidad para líderes autoritarios. El debate sobre la amnistía es también un punto de inflexión para la nación. Proporcionar una ruta hacia la amnistía podría ser un gesto hacia la reconciliación nacional,
facilitando una transición más suave y potencialmente menos violenta. Sin embargo, muchos dentro de Venezuela y en la comunidad internacional argumentan que la verdadera justicia requiere una rendición de cuentas clara y tangible, sin la cual no se puede lograr una verdadera sanación ni evitar que se repitan los ciclos de abuso y corrupción. En este contexto de incertidumbre y cambio, Venezuela se encuentra en una encrucijada que no solo definirá el legado de Nicolás Maduro, sino que también moldeará el futuro político y social del país. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para determinar si Venezuela puede avanzar hacia una era de renovación y esperanza, o si seguirá atrapada en patrones de inestabilidad y crisis. La comunidad internacional, junto con los ciudadanos venezolanos, observa de cerca, esperando ver cómo estos eventos críticos se desenredarán y establecerán el curso para el futuro de la nación. En la complicada y turbulenta atmósfera política de Venezuela, la posibilidad de que Nicolás Maduro deje la presidencia y el país sin enfrentar consecuencias legales plantea una encrucijada moral y política para la nación. Esta propuesta surge en un momento crítico, donde los venezolanos están profundamente divididos entre el deseo de cambio y la necesidad de justicia. La idea de que Maduro podría evadir la cárcel a cambio de un traspaso pacífico del poder a líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González es un tema de debate candente entre la población y los analistas políticos. La pregunta fundamental es si los venezolanos estarían dispuestos a aceptar un futuro bajo el liderazgo de Machado y González, a cambio de permitir que Maduro salga indemne tras los daños que presuntamente ha causado al país durante su mandato. Algunos argumentan que esta podría ser una solución pragmática para evitar más derramamiento de sangre y permitir una transición política más suave. Otros, sin embargo, creen firmemente que Maduro debe ser juzgado y rendir cuentas por sus acciones, destacando que la justicia y la rendición de cuentas son esenciales para la sanación y el avance del país. El costo humano y político de la represión en Venezuela también es una preocupación significativa. Las escenas diarias de detenciones, víctimas mortales y la continua violencia en las calles de Venezuela ilustran la gravedad de la crisis. Estas imágenes son un recordatorio constante del alto precio que el país ha pagado durante este periodo de inestabilidad. Recientemente, Nicolás Maduro ha reconocido su derrota de manera implícita, permitiendo que María Corina Machado, a pesar de tener una orden de detención, participara libremente en eventos públicos que demostraron un fuerte apoyo popular en Caracas y otros puntos del país. Este acto de aparente rendición política sugiere que Maduro está considerando seriamente su vida post-presidencia más que combatir las acusaciones de fraude electoral levantadas contra él. Esta situación presenta a los líderes opositores con un dilema crucial. ¿Deben negociar una amnistía para Maduro para facilitar una transición del poder? ¿O deben insistir en su procesamiento para asegurar que se haga justicia? La decisión que tomen podría definir no solo el futuro inmediato de Venezuela, sino también el curso a largo plazo de su democracia y la integridad de su sistema judicial. La cuestión central que se plantea en el actual escenario político de Venezuela es si la población estaría dispuesta a aceptar un futuro guiado por el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, a cambio de permitir que Nicolás Maduro eluda la justicia pese a los supuestos daños que su administración ha infligido al país durante su tiempo en el poder. Este dilema plantea una encrucijada moral y práctica para los venezolanos, que se encuentran divididos entre el deseo de ver una transición pacífica y la necesidad de hacer justicia. Por un lado, hay quienes sostienen que permitir que Maduro salga indemne podría ser una estrategia pragmática, orientada a evitar un mayor derramamiento de sangre y a facilitar una transición política menos traumática. Estos defensores de una salida negociada argumentan que el país necesita desesperadamente estabilidad y que sacrificar la justicia en nombre de la paz podría ser un precio aceptable si eso significa restaurar el orden y comenzar el proceso de reconstrucción. Por otro lado, un sector significativo de la sociedad venezolana cree que la impunidad de Maduro sería un grave error histórico. Para ellos, es fundamental que el expresidente rinda cuentas por las presuntas violaciones de derechos humanos, la corrupción y el colapso económico que marcaron su gobierno. Este grupo argumenta que sin justicia no puede haber una verdadera reconciliación ni un futuro duradero para Venezuela.
La creencia es que permitir que Maduro evada las consecuencias de sus acciones enviaría un mensaje peligroso de que los crímenes de Estado pueden quedar sin castigo, lo que socavaría la confianza en las instituciones y en la capacidad del país para avanzar hacia un modelo más justo y democrático. El debate sobre cómo manejar la salida de Maduro se entrelaza con la esperanza y el temor de lo que podría venir después. El liderazgo de Machado y González, que ha sido recibido con entusiasmo por una gran parte del electorado, también está bajo el escrutinio de aquellos que desconfían de cualquier acuerdo que permita la impunidad. Para muchos, la verdadera prueba de su liderazgo será cómo aborden esta cuestión crítica. Si optan por una paz negociada que pase por alto la justicia, o si se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar ambas demandas en un país profundamente herido. La historia de Venezuela en este momento es una de decisiones difíciles y caminos inciertos. Cualquier resolución que se tome tendrá implicaciones profundas y duraderas para el tejido social del país. La idea de justicia, para muchos, es inseparable de la noción de curación nacional. Sin una rendición de cuentas, temen que las cicatrices del pasado nunca se cierren realmente. En contraste, aquellos que abogan por la pragmática necesidad de avanzar rápidamente argumentan que el tiempo es esencial y que el país no puede permitirse un ciclo prolongado de venganza y recriminación. La dirección que tome Venezuela dependerá de cómo sus líderes y su gente aborden este dilema fundamental. La opción de permitir que Maduro se retire sin enfrentar un juicio podría ser vista por algunos como un mal necesario en la búsqueda de un futuro más estable. Sin embargo, para otros, la justicia no es negociable y debe ser el pilar sobre el cual se reconstruya una nueva Venezuela. Una Venezuela que no solo sobreviva a su pasado, sino que también lo supere de manera significativa y constructiva. El tiempo dirá cuál de estas visiones prevalecerá, pero lo que está claro es que el destino de Venezuela pende de un delicado equilibrio entre justicia y paz, entre mirar hacia adelante y no olvidar lo que ha pasado. La pregunta que todos se hacen es si es posible encontrar un camino que integre ambas necesidades, permitiendo que el país finalmente encuentre la estabilidad y prosperidad que tanto anhela. La devastación humana y el impacto político de la represión en Venezuela son aspectos que han despertado una profunda preocupación a nivel nacional e internacional. Cada día, el país es testigo de escenas desgarradoras que reflejan el costo inmenso de esta crisis prolongada. Las detenciones arbitrarias, las pérdidas humanas y la persistente violencia que envuelve a las calles de Venezuela han llegado a simbolizar el sufrimiento y la desesperanza que han marcado esta era turbulenta. En cada rincón del país, los rostros de aquellos que han sido arrestados injustamente o que han perdido a sus seres queridos en medio de la violencia son un recordatorio constante de la crudeza de la situación. Las familias desgarradas por la represión viven con el dolor diario de la ausencia, mientras que aquellos que siguen luchando por la libertad lo hacen bajo la sombra constante del peligro. Las imágenes de estos eventos, capturadas por valientes periodistas y ciudadanos, circulan por todo el mundo, mostrando la realidad que enfrenta un pueblo asediado por la opresión. El ambiente en las calles de Venezuela es sombrío y tenso. La presencia constante de fuerzas de seguridad, armadas y dispuestas a sofocar cualquier signo de disidencia, ha convertido las ciudades en campos de batalla donde el miedo y la desconfianza reinan. Los manifestantes, que salen día tras día con la esperanza de un cambio, enfrentan una represión brutal que no discrimina entre jóvenes y ancianos, hombres y mujeres. Cada enfrentamiento, cada marcha que es violentamente dispersada, añade otra capa de sufrimiento al ya abultado costo humano de esta crisis. La situación ha llegado a un punto en el que el dolor colectivo es casi palpable. Las historias de quienes han sido arrestados y desaparecidos, o de aquellos que han perdido la vida en la lucha por la libertad, resuenan en todas partes, creando un ambiente de duelo nacional. Los nombres de las víctimas se han convertido en emblemas de resistencia, sus rostros en recordatorios de la valentía y la tragedia que define este momento en la historia venezolana. El costo político de esta represión también es enorme. El gobierno, en su esfuerzo por mantenerse en el poder a toda costa, ha alienado a gran parte de la población y ha erosionado cualquier vestigio de legitimidad que pudiera haber tenido. La violencia estatal ha dejado cicatrices profundas en la sociedad venezolana, debilitando las instituciones y socavando la confianza en el sistema político.
La represión no solo ha devastado a las personas y sus familias, sino que también ha destruido el tejido social que es esencial para cualquier nación que aspire a la paz y la prosperidad. A nivel internacional, las imágenes que salen de Venezuela han provocado una ola de condena y solidaridad. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos extranjeros y ciudadanos de todo el mundo han alzado la voz en contra de la represión y han llamado a una intervención que ponga fin a la violencia. Sin embargo, a pesar de la presión global, la situación en el terreno sigue siendo desesperante, con pocas señales de que la represión vaya a cesar en el corto plazo. La pregunta que se cierne sobre Venezuela es ¿cuánto más puede soportar su pueblo? El desgaste físico y emocional es evidente en todos los niveles de la sociedad. A medida que la crisis continúa, el riesgo es que el costo humano y político de esta represión se vuelva irreversible, dejando cicatrices que tardarán generaciones en sanar. Las imágenes de sufrimiento y resistencia que definen este periodo se han grabado en la memoria colectiva, un testimonio de la resiliencia del pueblo venezolano y un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe antes de que sea demasiado tarde. La represión en Venezuela ha llevado a un precio incalculable en términos de vidas perdidas y comunidades fracturadas. Cada día de violencia añade otra capa de dolor a un país que ya ha soportado demasiado. La gravedad de la situación es un recordatorio constante de la necesidad de un cambio urgente, de la importancia de poner fin a la represión y de comenzar a sanar las heridas profundas que han marcado a Venezuela durante este oscuro capítulo de su historia. En un giro inesperado en la política venezolana, Nicolás Maduro ha dado señales claras de que reconoce su debilitada posición, lo que se ha manifestado en su permisividad hacia las actividades públicas de María Corina Machado. A pesar de estar bajo una orden de detención, Machado ha logrado moverse con relativa libertad, participando en numerosos eventos públicos que han evidenciado un creciente y abrumador respaldo popular, no solo en Caracas, sino también en diversas regiones del país. Este cambio en la postura de Maduro parece indicar una aceptación tácita de su pérdida de poder. Al permitir que Machado continúe con su activismo sin mayores obstáculos, el régimen sugiere que su enfoque ha cambiado y que ahora podría estar más concentrado en asegurar una transición que le ofrezca garantías personales, más que en seguir disputando el resultado electoral que lo dejó en una posición política cada vez más insostenible. Las recientes apariciones de Machado han sido recibidas con entusiasmo por miles de ciudadanos que se han volcado a las calles para apoyarla, convirtiendo cada evento en una manifestación de descontento con el régimen de Maduro y de esperanza en un cambio. Este ambiente de fervor popular contrasta fuertemente con la creciente apatía hacia Maduro, quien parece estar perdiendo rápidamente el control sobre el país. Su aparente rendición política, evidenciada en su inacción frente a las actividades de Machado, podría estar señalando que ha comenzado a contemplar su futuro más allá de la presidencia, en lugar de seguir enfrentando las acusaciones de fraude electoral que han empañado su gobierno. El hecho de que Maduro permita estos actos públicos sin una intervención significativa sugiere que está considerando las consecuencias de una salida negociada, posiblemente en busca de protección contra futuras represalias. Este escenario ha dado pie a numerosas especulaciones sobre los movimientos que podrían estar sucediendo tras bambalinas, donde tanto aliados como opositores se preparan para una eventual transición de poder. Además, este aparente cambio de estrategia de Maduro no solo refleja un intento de preservar su seguridad personal, sino que también puede ser una señal de que está cediendo a la presión tanto interna como externa. La comunidad internacional, que ha estado siguiendo de cerca la situación en Venezuela, podría interpretar estas acciones como un indicio de que Maduro está listo para negociar su salida a cambio de garantías, en lugar de seguir aferrándose a un poder que cada vez se le escapa más de las manos. El apoyo masivo a Machado, visible en las multitudes que la acompañan, no solo demuestra el cansancio de la población con el régimen de Maduro, sino que también subraya la legitimidad que ha ganado como líder de la oposición. Esta dinámica ha cambiado el panorama político de Venezuela, poniendo a Maduro en una posición donde mantener el control absoluto se ha vuelto prácticamente imposible. En este contexto, Maduro parece estar revaluando su papel en la historia reciente de Venezuela. En lugar de resistir con fuerza, podría estar optando por una retirada estratégica que le permita evitar un final caótico y quizás
asegurarse un lugar seguro en la vida post-presidencial. Este enfoque podría ser visto por algunos como un acto de pragmatismo político, mientras que otros lo interpretan como una rendición inevitable ante la realidad de su debilitada situación. La decisión de Nicolás Maduro de permitir a María Corina Machado operar con libertad en un momento tan crítico sugiere que está empezando a aceptar su declive político. Su enfoque parece haber cambiado de la confrontación directa a la búsqueda de una salida que le garantice seguridad personal, mientras la oposición, con Machado a la cabeza, continúa ganando terreno. Este desarrollo marca un momento clave en la historia política de Venezuela, donde la transición de poder parece no solo inevitable, sino también inminente. La era de Maduro podría estar llegando a su fin, mientras el país se prepara para lo que podría ser un nuevo capítulo en su tumultuosa historia. Venezuela se encuentra en un punto crucial de su historia, donde las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían determinar el futuro de la nación por décadas. En medio de un panorama lleno de incertidumbre, el país se debate entre dos caminos opuestos que representan visiones muy diferentes sobre cómo superar su profunda crisis. Por un lado, existe la posibilidad de optar por la amnistía, un enfoque que permitiría a aquellos responsables de los años de represión y corrupción evitar el peso completo de la justicia, en aras de una transición más pacífica. Este camino, aunque pragmático para algunos, plantea desafíos morales y éticos profundos, ya que implica aceptar que los crímenes cometidos durante el régimen de Maduro puedan quedar impunes. La amnistía podría facilitar una salida menos violenta del conflicto actual, pero corre el riesgo de dejar a muchos venezolanos sintiéndose traicionados y desilusionados, al ver que no se hace justicia por los sufrimientos que han soportado. Por otro lado, está la opción de insistir en la rendición de cuentas, un camino que busca la justicia total y la retribución por las violaciones de derechos humanos y los actos de corrupción. Este enfoque es fundamental para aquellos que creen que sin justicia no puede haber una verdadera reconciliación. Sin embargo, perseguir esta ruta podría prolongar el conflicto y crear nuevos obstáculos en el proceso de reconstrucción nacional, al exacerbar las tensiones entre los distintos actores políticos y sociales del país. El dilema entre amnistía y rendición de cuentas no es solo una cuestión legal o política, sino que también toca el alma de la nación venezolana. Es un debate que enfrenta a la necesidad de mirar hacia adelante con el imperativo de no olvidar el pasado. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los eventos en Venezuela, consciente de que las decisiones tomadas aquí podrían tener repercusiones más allá de sus fronteras. La presión externa, combinada con las demandas internas de justicia y paz, está creando un entorno altamente volátil, donde cada paso debe ser cuidadosamente considerado. El pueblo venezolano, cansado de años de sufrimiento y de luchas interminables, está en la difícil posición de tener que elegir entre dos caminos igualmente complejos. Las conversaciones entre líderes políticos y sociales, tanto dentro como fuera de Venezuela, se han intensificado, buscando un consenso que permita al país avanzar sin dejar de lado los principios fundamentales de justicia y equidad. A medida que la situación evoluciona, todos los ojos están puestos en Venezuela, con la esperanza de que este país, que ha soportado tanto, pueda finalmente encontrar una salida a su crisis que sea justa, duradera y en beneficio de todos sus ciudadanos. Las decisiones que se tomen ahora no solo determinarán el futuro inmediato, sino que también influirán en cómo se escribirá la historia de este periodo crucial. El rumbo que Venezuela elija en este momento decisivo tendrá profundas implicaciones para su identidad como nación y para su papel en la región y el mundo. En este contexto, la elección entre amnistía y justicia se convierte en un símbolo del conflicto más amplio entre el deseo de paz y la necesidad de verdad. Venezuela está en una encrucijada histórica, y la dirección que tome determinará si el país puede sanar sus heridas y construir un futuro más brillante, o si continuará enfrentando las sombras de su pasado. Mientras tanto, tanto los venezolanos como la comunidad internacional observan atentamente, conscientes de que las decisiones que se tomen ahora tendrán un impacto duradero en el destino de la nación. ¡No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video! Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además,
Nos encantaría conocer tu opinión. Así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.